Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Piscis, con el trabajo. Hoy hablaremos también, Piscis, de tu lado espiritual. Piscis, comenzamos con los que sí estáis trabajando. Madre mía, ¿qué me pasa hoy en la lengua? Piscis, que estáis trabajando. Mira, mi queridísimo Piscis, aquí lo que dicen las cartas, que tú tienes los caminos abiertos dentro de lo laboral, ¿bien? Que hay un triunfo para ti, o sea, como que esta empresa donde tú estás, dicen que todavía va a crecer más y hay como un puesto mejor para ti o algo por el estilo en un futuro. Los Piscis que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú vas a seguir o vas a estar trabajando, realizando un trabajo donde no hay una formalidad, pero que a raíz de esto a ti se te brindará o tendrás la oportunidad de formar parte de esto mismo que tú estás haciendo, pero ya no como trabajador, como trabajadora, sino como jefe o jefa. Bien, los Piscis que tenéis un negocio, una firma importante relacionada con tu negocio para solventar, vamos a decirlo así, ciertos gastos que hay, pero que esta firma no solo es para solventar eso, sino que es una firma que te ayuda a solventar eso, que te trae un triunfo en tu negocio, Piscis, de cara a futuro. O sea que las cartas relacionadas con el trabajo, Piscis, en general, te diría que son cartas muy, muy buenas para ti. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Piscis, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabes que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, respecto a tu economía, mi queridísimo Piscis, aquí dicen las cartas que es necesario llegar a un acuerdo con alguien relacionado con una vivienda, bien, para que tú tengas una tranquilidad económica de cara a futuro, o sí, como para que dejes de tener un gasto superior, ¿bien? Los Piscis que estéis esperando otro dinero, aquí dicen las cartas, habrá movimiento, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con el exterior, hay movimiento. Yo todavía no veo, ese dinero en sí, Piscis, pero sí estoy viendo ese avance y ese movimiento, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Bueno, te sientes solo ahora mismo. Hay una sensación de soledad, bien, que dice que llegará un momento en el que salgas de esta zona. Yo te voy a decir, yo te veo muy a gusto, o sea, muy a gusto, muy en tu zona de confort, pero esta zona de confort, Piscis, a ti te genera soledad, ¿no? Es lo que yo estoy viendo. O sea, como que no quieres arriesgar, pero también te sientes solo, te sientes sola. Y aquí dicen las cartas, Piscis, que va a llegar un momento que tú vas a saber el momento que es, en el cual vas a decidir dar ese paso. Será importante dar ese paso, que será el paso que te lleve hacia tu futuro sentimental. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Piscis que estáis solteros, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros, ¿vale? Estáis como ilusionados con alguien que está relacionado con lo laboral, ¿no? Pero hombre, que aquí no se define nada de lo que es esto. O sea, ¿qué es esto? Porque aquí no hay una definición, no hay... yo más bien te diría que tú estás viviendo una mentira, Piscis, todos los que estáis en esta situación. Entonces, si estás en esta situación y no sabes muy bien qué hacer, pues yo te diría que salgas corriendo, literal, ¿eh? Piscis, personas importantes en tu vida. Aquí dicen las cartas que sí, que habrá una persona que marque un antes y un después en tu vida. Y es una persona un poquito mayor que tú, Piscis.
pero esta persona no viene ahora, ¿vale? Esta persona viene después, digamos, de ese paso que tú das, ¿no? Vamos a, como han dicho en un principio las cartas, es necesario que tú des un paso. Que a lo mejor tú estás muy a gusto así como estás, pero también, no, o sea, no tienes... el como estás no te aporta a nivel sentimental nada, o sea que te sientes solo, te sientes sola. Antes de que llegue la persona importante de tu vida, Piscis, tienes que tener en cuenta que tienes que dejar atrás a esta persona que dicen las cartas que no se define qué es lo que vosotros tenéis, que es, bajo mi punto de vista, es una relación oculta y ni a eso llega, bien, y que en un futuro tú tendrás comunicaciones con otra persona que también dicen las cartas está indeciso o indecisa entre otras personas. O sea, como que esto que es una situación que se repite en tu vida de forma... o sea, que es algo que se repite una y otra vez, ¿vale? De forma recurrente, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados. Uy, casado, ya te iba a casar. Piscis, solteros. Que ya te iba a casar. Esta semana me he tirado toda la semana casando a todos los solteros. En muchos de los vídeos me ha pasado. He querido casar antes de tiempo. Piscis, solteros, ¿ves? Aquí dicen las cartas, dice, tú tienes dudas de dar paso y de hacer cambios en tu vida, pero ¿quién te genera esas dudas? Tú solo, esas dudas no las tienes tú gratis. Piscis, esas dudas las tienes tú por alguien, porque hay alguien que en cierto modo te deja como una pequeña ilusión, entonces te lleva a esperar un posible cambio de cara a futuro que no va a haber cambio. Cambio que no existe, cambio que no va a haber, ¿vale? Eso es lo que dicen las cartas. Entonces, Piscis, yo en este caso te animaría a que hicieras los cambios que tuvieras que hacer en tu vida, a dar los pasos que tengas que dar en tu vida. ¿Bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí se puede empezar una y otra vez. Una y otra vez. Ahora estamos mal, ahora estamos bien. Pero que uno de los dos tendrá un flash o una voz que le diga y le aclare que no está en el lugar para él, y eso va a pasar. A veces nos negamos a pensar que nos hemos equivocado. Nos aferramos a que estamos con la persona que es para toda nuestra vida. Y como dicen las cartas, a lo mejor este sitio no es para ti. Vamos a seguir. Piscis, casados en convivencia y novios. Ya sabéis que estos son tiradas espejo, Piscis. Esto te puede pasar a ti o esto le puede pasar a tu pareja. Bien, Piscis, bien. Aquí dicen las cartas, se reanudan situaciones que ya se repitieron en el pasado. Sutilmente uno de los dos, sutilmente digo, le comenzará a molestar ciertas cosas que ya en su pasado a otras personas que estuvieron en tu vida le molestaron. Dice, esto se vuelve a repetir. ¿Pero por qué se repite tanto esto? Porque a lo mejor no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. A lo mejor lo estamos haciendo mal, Piscis. Y esto no lo queremos ver tampoco. Entonces, Piscis, casados en convivencia y novios. Mira, yo lo que veo en tu vida son dudas en la relación. Aunque luego vosotros sigáis, como yo he dicho en un principio, da igual las veces... que
que te regeneres en tu relación. Dice, siempre acabas en el mismo punto, siempre. Y si en alguno de los casos, Piscis, esto será para algunos de vosotros, decidís daros un tiempo, os digo que después de ese tiempo viene ruptura. Los que decidáis daros un tiempo. Así que antes de tomar esa decisión, plantearlo todo bien, en fin, que lo miréis todo muy bien, porque después de ese tiempo viene ruptura, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Piscis, casados en convivencia y novios. Pues ya es que uno de los dos está asfixiando con la situación. O sea, eso es lo que yo estoy viendo aquí, Piscis. Pues que uno de los dos o se está agobiando, se está asfixiando, o está esperando algo que nunca sucede. En fin, que no ha dado pasos porque no es capaz todavía de dar pasos, que si no ya ha tenido, dicen las cartas que ha tenido ya, que aquí no le falta excusa, que ha tenido razones suficientes como para dar pasos, bajo su punto de vista, oye, ¿vale? Y que no da esos pasos porque todavía tiene esperanza de que haya un cambio. Entonces, si estáis en esa situación, pues yo os diría que el que tenga que dar un cambio, un giro, pues que lo dé si no quiere perder a la persona que tiene al lado, ni más ni menos, Piscis. Luego aquí hay un conflicto también con alguno con un hijo, con una hija o algo por el estilo. Y esto es algo que se ha repetido en un pasado. Esto no es nuevo, Piscis. Por eso te digo que a ver por qué se te repite tanto esto en tu vida. Analiza, a ver por qué. Se me van, mira. Se van. Aquí más que amor hay dependencia, por parte de uno de los dos. Más que amor es dependencia, por lo que yo estoy viendo aquí, Pero bueno, esto ya cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Piscis. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Piscis, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Piscis. Los caminos los tienes abiertos. Tú tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo. Tú tienes que dejar alguna guerra. Tú tienes que dejar alguna situación. Tú tienes que dejar alguna lucha, Piscis, para encontrar el amor de verdad. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual, Piscis. Vamos a ver, Piscis, y tu salud. Para muchos de vosotros, recuperaciones, está saliendo esta semana para muchos de vosotros, Piscis. Pero así como por lo general, las cartas dicen, Piscis, que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con los huesos, articulaciones. Bien, vamos a seguir, Piscis. Ahora sí, con tu mensaje general. No te me vayas, que vamos a hablar ahora de tu lado espiritual, Tu mensaje general dice, nadie te impide, nadie te impide a ti, Piscis, realizar cambios en tu vida. Los impedimentos los tendrás en tu cabeza. Piscis, vamos a seguir. Seguimos con tu lado espiritual. Y ahora sí, como siempre, Piscis, ya sabes que en estos casos te digo que este mensaje será solo para la persona
que tengáis esa conexión, ¿no? Si no, el mensaje ya sabes que no es para ti. Así que no lo hagáis vuestro si no sentís esa conexión, ¿eh? Vamos a ver, Piscis. Veo como un libro. Lo primero que me muestra esta persona ha sido un libro, ¿eh? Lo primero que me ha mostrado. Es una mujer, ¿eh? Pero esta mujer se me muestra como con alguien detrás que la abraza. Alguien detrás que la abraza. Tiene como cogida así, ¿no? Con sus manos rodeándole el cuello. Esto puede ser una imagen, una foto que exista, ¿eh? Una mujer muy risueña, ¿eh? Pero tuvo alguna complicación, ¿no? Con las piernas. Siempre tuvo complicaciones con las piernas esta mujer. La letra M se me está marcando muchísimo relacionada con ella. Esta mujer hace tiempo que se fue, ¿eh? Hace tiempo que se fue y me muestra como, no sé si es un trébol o qué. Algo así, luego como una parte de ella, como que fue una persona, como que nadie lograba descifrarla, ¿no? O sea, sí, una persona muy, muy sonriente y demás, pero muy difícil de descifrar, ¿eh? Me muestra el trébol otra vez. No sé qué tendrá que ver esto, ¿eh? Piscis. Me muestra como un trébol. De todas maneras, esto, cada uno de vosotros, o para quien haya sido el mensaje, sabrá qué significa. ¿Bien? Como siempre os digo, Piscis, si habéis conectado con ese ser querido, pues ya sabes que intentes contactar a través de los sueños. Y si no, pues ese mensaje déjalo pasar. Mi queridísimo Piscis, el número 49 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Piscis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.